Dios es intolerante al pecado. En Proverbios 6, versículos 16 al 19, leemos las cosas que Dios aborrece y abomina. Y estas son: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que respira calumnias y el que provoca discordia entre los hermanos. Dios aborrece el pecado porque el pecado es totalmente opuesto a su naturaleza, que es santa. Así Dios también aborrece la mentira porque Dios es verdad. Dios rechaza la injusticia porque Él es justo. Abomina la maldad porque Él es bondadoso. Y así, todo lo que es contrario a Él, Dios lo odia. Entonces alguien podría cuestionar: ¿cómo es que Dios odia si Él es amor? Esto parece contradictorio. La respuesta es que Dios odia lo que es contrario al amor porque Él es amor. Si Dios no fuera amor, no podría odiar. Si Dios no fuera amor, no sería Dios. Y si no odiara lo que es contrario al amor, no sería Dios congruente consigo mismo. Por ello, Dios aborrece todo lo que daña a su creación. Él detesta todo lo que destruye su imagen en el ser humano. Y esto es el pecado. Si Dios no fuera amor, entonces no odiaría el asesinato, ni estaría en contra de la drogadicción. Puesto que Dios es amor y ama al ser humano, entonces Él no tolera lo que lastima al hombre, esto es, todo tipo de pecado. Así que Dios ama y también aborrece, pero Él no lo hace como el hombre lo hace. Dios es perfecto y es santo y es justo. En cambio, el hombre, contaminado por el pecado, puede amar y odiar, pero de forma imperfecta, e inclusive puede hacerlo el hombre de forma pecaminosa, con mala intención. En cambio, Dios no peca, ni aún en su odio al pecado. Entonces, Dios no tolera, no aprueba ni permite el pecado y todo lo que tenga que ver con el pecado. Pero, ¿qué es el pecado? El pecado, de una forma muy sencilla, es todo lo que va en contra de la voluntad y de la naturaleza de Dios, y por ello Dios lo reprueba. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado no es algo observable por sí mismo. Aunque Dios sí puede ver el pecado en el corazón del hombre, nosotros no podemos percibirlo con nuestros sentidos, a menos que alguna persona manifieste ese pecado. Es decir, los pecados no son algo que andan por ahí como si tuvieran existencia propia. Para que un pecado exista, es suficiente que alguien, es decir, una persona, lo conciba. Por eso Dios lo ve desde que el pecado es concebido en la mente, en el corazón del hombre. Pero a los ojos humanos, ese pecado concebido en el interior del hombre solo será visible si la persona lo manifiesta.
Esto significa, por lo tanto, que el pecado no es independiente del hombre, sino que el pecado depende del pecador porque ahí se origina, como dice Mateo 15:19. El pecado no está fuera del hombre, sino que el pecado está dentro del hombre. Por ello la lectura que hicimos al inicio en Proverbios 6, versículos 16 al 19, no solo menciona los pecados que Dios aborrece. Estos son altivez, mentira, homicidio, iniquidad, el mal, la calumnia y la discordia. No solo menciona estos pecados, este pasaje que leímos, sino que este pasaje también incluye al que los practica. Los pecados no existen por sí solos. Y por eso en este pasaje leemos que se menciona los ojos, la lengua, las manos, el corazón, los pies, el testigo, el que provoca, es decir, se menciona a las personas. Esto nos da a entender que Dios aborrece y abomina tanto al pecado como al practicante del pecado. Porque, como ya dije, el pecado no existe por sí mismo, sino por el pecador. Además, está escrito en la Biblia que en el juicio final Dios no arrojará los pecados al infierno. No va a arrojar al infierno la mentira, el robo, el homicidio, la idolatría, etc., sino que echará Dios al infierno a quienes los practicaron y no se arrepintieron. Los mentirosos, los ladrones, los homicidas sin arrepentimiento. Por eso, cuando se dice que Dios castiga el pecado, no significa que el pecado sufra el castigo de Dios, sino que el castigo lo recibirá el pecador por sus pecados que haya practicado sin arrepentirse de ellos. Por lo tanto, cuando se dice que Dios no tolera, que aborrece, que abomina, que odia el pecado, ese rechazo de Dios también incluye al practicante del pecado. Por ello, Dios no solo está en contra del pecado, sino que Dios también está en contra del que lo practica. El Salmo 5, versículos 5 y 6 nos dicen al respecto lo siguiente: los arrogantes no se presentarán ante tus ojos. Aborreces a los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina el Señor. Entonces, cuando vemos esto y consideramos la respuesta de Dios al pecado, nos damos cuenta de que Él es severo con el pecado. Es decir, que Él es estricto, inflexible, intransigente y exigente en lo que se refiere al pecado. Es decir, el pecado y por consecuencia el pecador son un asunto que Dios trata muy seriamente. Es tan serio para Dios que el pecado significó que Él entregara en sacrificio a su propio Hijo para resolver este gravísimo problema a quien lo acepte por medio de la fe, como dice Efesios 2:8. Así que te invito a reflexionar. ¿Cómo crees tú que debería Dios considerar a aquellos pecadores que desprecian la muerte de Jesucristo y permanecen en pecado? Piensa en ello. Por supuesto que Dios debería tratarles con la mayor severidad, el mayor castigo que el hombre pueda soportar a quien desprecia la muerte de Jesucristo y practica el pecado. En cambio, quienes aceptan que son pecadores,
se arrepienten de sus pecados, reconocen que Cristo pagó en su lugar el castigo que merecen, se rinden a Dios como Señor y Salvador, entonces Dios les perdona y les libera de la paga y del poder del pecado. Así, a quienes antes Dios no toleraba, ahora, por su amor, gracia y perdón, les ama al grado que les adopta como hijos. Oremos a Dios. Gracias, Dios, por ser intolerante al pecado. Gracias, Señor, porque nos das a entender que nosotros también deberíamos ser intolerantes al pecado, odiar lo que tú odias y amar lo que tú amas. Sabemos, Señor, que tú estás enojado con el pecador no arrepentido todos los días, como dice el Salmo 7:11. Sabemos que tú le destruirás si no se arrepiente. Por eso te rogamos, Señor, por aquellos que no se han rendido a ti, que les lleves, Señor, a confesar sus pecados, al arrepentimiento y a poner su fe en Jesucristo para que se reconcilien contigo y les recibas y aceptes como tu Hijo. Señor, ayúdanos a aquellos que conocemos de la salvación en Cristo a vivir también en un arrepentimiento constante por cada falta que cometamos, Señor. Que confesemos nuestros pecados, confiando que eres fiel y justo para perdonarnos. Que no perdamos una oportunidad para ponernos a cuentas contigo, Señor. Y así nuestra relación no se ve dañada por causa del pecado. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, en que nos has adoptado como tus hijos por la fe en Cristo. Todo esto lo pedimos, amado, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a quien damos gloria, honra y alabanza. Amén.